Hola, ¿qué tal? Soy su servidor, el doctor Gabriel Díaz Mendoza. Cuento con la licenciatura en Contaduría Pública, una maestría en Innovación Educativa y el doctorado en Educación Agrícola Superior. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema de suma relevancia, ya que desafortunadamente dentro de la sociedad mexicana lo último que tenemos es una planeación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay mucha gente que penosamente subsiste con una pensión después de haber trabajado 20, 30 años, que apenas si llega a los 7, 8 mil pesos. ¿Y por qué digo los 8 mil? Porque se proyecta que para el año 2026 pues esta pensión mínima pues supere apenas la cantidad de 8 mil pesos, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién subsiste con esta cantidad? Sin embargo, todas aquellas personas que tenemos la fortuna de pertenecer a la ley 73, recordando que esta ley se sustituye por la ley 97, que todas aquellas personas que tuvieron su número de seguridad social antes del 30 de junio de 1997, pues afortunadamente pertenecen a la ley 73. No así para aquellos que empezaron a laborar de manera legal, por decirlo de alguna manera, a partir del 1 de julio. Bien, y esto que yo quiero platicar con ustedes tiene que ver directamente con la tan mencionada modalidad 40. Y nos preguntaremos, ¿qué es esto? Bueno, esta modalidad 40, en determinado momento, nos va a permitir mejorar, al máximo la pensión que podríamos tener nosotros en un futuro no muy lejano. Esto, obviamente, esta modalidad 40 nos va a apoyar para poder registrar, un salario mayor, recordando que, dentro de la ley 73, se toma como referencia las últimas 250 semanas de salario, lo que también equivaldría a 5 años. ¿Sí? Entonces saca ese promedio. Sin embargo, también cabe mencionar que al momento de nosotros asignarnos un salario, nosotros podemos hacerlo hasta el equivalente a 25 UMAS, ¿sí? Lo que vendría siendo un salario diario de 2,828 pesos aproximadamente en este año 2025, ya que, recordemos que la UMA tiene un cambio el día 1 de febrero de cada año. Bien, sin embargo, hay que hacer mención también de ello, de que el error que muchas veces se comete o la decepción por parte de aquellas personas que decidieron aplicar a la modalidad 40, tiene mucho que ver las semanas cotizadas, ya que hay trabajadores que apenas están arañando las 500 semanas, que es el requisito mínimo para poder tener esta pensión, y pensando que ya aplicando a la modalidad 40, teniendo el requisito mínimo, van a poder lograr esa pensión tan anhelada que, hay gente, o vamos a decirlo de alguna manera, coyotes que les ofrecen este tipo de servicios a las personas, obviamente ellos cobrando honorarios o comisión con respecto a ello, y al momento de que ya se deciden a aplicar y solicitar la pensión, se dan cuenta que después del desembolso tan grande que se realiza, apenas si llegan a tener una pensión entre 8 o 9 mil pesos. Dado que, a ellos les prometieron en su momento una pensión entre 35, 40, 50 mil pesos, todo dependiendo de ello. Y tú dirás, ¿esto es imposible? Pues no es imposible, ya que si se hace verdaderamente una buena planeación, que esta modalidad 40 no es de decir, mañana la aplico y pago en un año y ya todo está favorable a mí, no es así. Todo esto va a depender en gran medida de las semanas cotizadas que tengamos, como ya lo había mencionado, pero también apostar a invertir un buen capital para, nosotros pagar nuestras cuotas ante el Seguro Social, ¿sí? ¿Para qué? Para que en determinado momento podamos aspirar a una mejor pensión. Bien, la modalidad 40, para ir más o menos cerrando algunos temas,
pues es esta forma de aseguramiento voluntaria al Seguro Social. Cabe destacar que una vez que nosotros estamos en modalidad 40, solamente vamos a aumentar nuestras semanas cotizadas y también aumentar nuestro promedio salarial, ya que recordarán que en un inicio dije que bueno, se toma como referencia el salario promedio de los últimos 5 años o 250 semanas. También, bueno, esta modalidad 40 va a permitir conservar los derechos, nada más que aquí cabe hacer una aclaración, solamente vamos a tener la oportunidad de continuar con lo que viene siendo estas semanas cotizadas, aumentar las semanas cotizadas, pero en cuestión de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, desafortunadamente no se va a tener. No quiere decir con eso que no lo vamos a tener, pero bueno, tenemos que contratar también un seguro voluntario. Pero bueno, ese es otro tema que en su momento se podría pues platicar en otro momento, ¿no? También dentro de esta modalidad 40 pues nos va a permitir decidir pues qué salario diario es el que nosotros queremos dar de alta, recordando que como lo comenté en un inicio, este salario de acuerdo a la ley del Seguro Social está topada hasta lo que son 25 o más, ¿ok? Por otro lado, bueno, ¿qué beneficios tiene esta modalidad 40? Bueno, pues una pensión mejorada. El costo, ahí es en donde es un tema que muchas de las veces pues causa cierto problema, ya que bueno, la gente muchas de las veces no tiene la suficiente solvencia económica para poderlo llevar a cabo, ya que bueno, pues sí es considerablemente alto, ya que bueno, pues podríamos estar hablando que más o menos vendría siendo el costo de la modalidad 40 en un 10% del salario que nosotros nos querramos asignar, ¿no? Por ejemplo, si fuese un salario diario de 2,500 pesos, cerrándolo a ese número, pues estaríamos hablando que se estarían pagando 250 pesos al día por esta modalidad 40, ¿ok? Para este año 2025, bueno, pues recordaremos que esta UMA está en 113.14 y bueno, pues para poder saber cuál es el tope del salario, pues sería multiplicar esta cantidad antes mencionada por 25, ¿ok? Bien, sin embargo, bueno, tenemos que considerar 3 puntos claves para poder aplicar a esta modalidad 40 y dentro del cual, bueno, cabe hacer mención que el número 1 pues sería el número de semanas cotizadas que bueno, se lograron reunir a lo largo de la etapa laboral y bueno, poder aplicar a la modalidad 40. Yo definitivamente no recomiendo que alguien quiera aplicar a modalidad 40 cuando en su récord, en su historial, dentro de este reporte te lo da el Seguro Social, tengamos menos de 800 semanas, ya que al momento de hacer el cálculo sobre 800 semanas cotizadas, bueno, pues penosamente te podría decir que solamente lo que alcanzaríamos sería pues a tener nada más la pensión mínima garantizada, que en su momento, bueno, pues habrá de proporcionar el Estado mexicano, independientemente del salario que hayas tenido tú de los últimos 5 años que hayas cotizado, ¿ok? Entonces, y también, bueno, para ello también es importante mencionar que para aplicar una modalidad 40, pues necesitamos cuando menos una edad, pues yo creo que de 55 años para arriba. ¿Por qué de 55 años para arriba? Recordando, bueno, pues que existen dos tipos de pensión, dos formas de pensionarse en el Seguro Social. Una que es la cesantía, que como su nombre lo dice, la podemos empezar a aplicar a partir de los 60 años y esto, bueno, teniendo un 75% de la pensión, o por vejez, que es a partir de los 65 años, pero con un 100% de la pensión. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago? Bueno, pues todo va a depender de los años que tú quieras en determinado momento o puedas pagar en esta modalidad 40 y bueno, se podría hablar o podríamos ver algunos ejemplos con 2 años pagando modalidad 40, entonces esto significaría que aplicaríamos o iniciaríamos esta modalidad 40 a los 58 años. Definitivamente yo no lo recomiendo antes, ¿por qué? Porque bueno, es un gasto que se tendría que hacer y es un gasto considerable, entonces habría que evaluar, ¿no? Pero, insisto, si te vas a pensionar a los 60 y solamente quieres pagar 2 años, bueno, pues entonces inicia el proceso a los 58, pero si tu capacidad es como para
hacerlo desde los 55, bueno, pues lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a los 60 años, bueno, pues ya tengamos ese promedio que nos pide la ley, ¿no? Y que, bueno, sea un promedio considerable. Desafortunadamente, muchas prácticas que se hacen, que hacen los patrones, pues es tener un doble salario para los trabajadores, lo que yo podría denominar un salario contable y uno fiscal, ¿no? Y ese fiscal, bueno, pues es el que penosamente es el que muchos de los trabajadores son lo que más tienen, pero es en donde cotizan menos. Entonces, imagínense ustedes, a lo mejor tienes un salario diario contable de 1,000 pesos, pero estás dado de alta en el Seguro Social con el mínimo, que son aproximadamente 270, 280 pesos, entonces, bueno, el promedio pues va a bajar. Entonces, lo que yo te recomiendo es que de acuerdo a tu capacidad de pago, bueno, pues te vayas a lo más alto, hasta lo que vienen siendo 25 UMAS, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver un ejemplo pensando de que pues tenemos un salario de 417 pesos de las últimas 250 semanas, pues podríamos nosotros ver y hacer un análisis con respecto a esta modalidad 40. Bien, ¿qué les parece si en determinado momento hablamos de un ejemplo de algún trabajador que en sus últimas 250 semanas cotizadas obtuvo un promedio salarial de 417 pesos? Hago también énfasis en que para el año 2026 se espera tener una pensión mínima garantizada por la cantidad de 8,884 pesos. Para ello, bueno, pues como les comento, vamos a hacer un ejercicio con esta persona con 417 pesos de promedio diario. Y si nosotros decidimos aplicar lo que viene siendo esta modalidad 40, pues pensando que esta persona tiene 800 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral y que él se estuviera poniendo un salario topado a 10 UMAS, ¿sí? Pues les comento que sería prácticamente tirar su dinero a la basura, ya que, bueno, estaría prácticamente igualando a la pensión mínima garantizada que te da el seguro en su momento de pensionarte. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Simplemente no recomiendo a aquellas personas que tengan menos de 800 semanas cotizadas para aplicar a lo que es esta modalidad 40. Porque quedándonos con este mismo ejemplo de 800 semanas cotizadas, pero si lo llevamos al tope de 25 UMAS, pues la inversión que vas a hacer tú por esos 2 años, pues estamos hablando aproximadamente de 275,000 pesos. Y para ello solamente estarías alcanzando, bueno, pues una pensión aproximada de 15,000 pesos. Como se podrán dar cuenta, bueno, pues el retorno sería muy tardado, ¿sí? Y entonces, pues definitivamente, pues considero que no es viable este dato. Y bueno, me podría ir un poquito más adelante, aumentando 400 semanas más, ¿sí? Yendo de 800 semanas a 1,200, quedándome en el mismo supuesto de 10 UMAS, pues como tope en el salario. Aquí, bueno, pues ya se estaría reflejando lo que es una pensión de 11,700 pesos, que bueno, ya sube pues casi 3,000 pesos más, y teniendo la misma inversión de casi 108,000 pesos. Sin embargo, bueno, todavía es baja porque bueno, el retorno pues estaríamos pues prácticamente hablando de casi un año para poder recuperar esa inversión. Pero si nosotros lo platicamos o si lo vemos con 1,200 semanas y lo topamos a las 25 UMAS, bueno, pues ahí es en donde ya se empieza a ver significativamente este incremento en una pensión, dentro del cual, bueno, lo toparíamos a 25 UMAS, pero ya estaríamos pues garantizando al menos una pensión de 23,000 pesos, ¿sí? Entonces ahí es en donde podemos ver la relevancia que tiene el hecho de tener semanas cotizadas ante el Seguro Social, recordando que bueno, estas semanas a las cuales también están topadas por parte del Seguro Social son 2,000 semanas, ¿no? Y tomando como referencia también las 10 UMAS y después irme a lo que vienen siendo estas 25 UMAS,
si yo tengo 2,000 semanas y dando una aportación de 10 UMAS mensuales, bueno, pues estaríamos hablando de una pensión de 20,000 pesos, ¿sí? Pero vean ustedes hasta dónde puede impactar de manera positiva si nosotros lo llevamos a 25 UMAS, en donde podríamos aspirar a una pensión de 40,000 pesos, ¿no? Que yo creo que sería el sueño dorado de todos y cada uno de nosotros como trabajadores, pero bueno, para poder llevar a cabo todo esto y tener una pensión digna, pues sí es importante que en su momento pues tengamos estas semanas cotizadas, y que bueno, pues por ahí tengamos un colchoncito o tengamos por ahí pues un bien al cual podamos echar mano, y que bueno, pues podamos estar pagando nuestras aportaciones voluntarias vía modalidad 40, ya que bueno, pues estaríamos recuperando la inversión, insisto, sí, en un tiempo muy corto, porque bueno, la inversión sería exactamente la misma de 25 UMAS, sí, ya sean de 800 semanas o de 2,000 semanas, sería la misma, que estamos hablando aproximadamente de 270,000 pesos, pero la diferencia abismal es de que 25 UMAS con 800 semanas voy a tener una pensión de 14,800, y con 2,000 semanas voy a tener una pensión de 40,000 pesos. Vean entonces la importancia de llevar a cabo una buena planeación, ¿sí? Para poder tener una pensión mayor. Y la recomendación para concluir con este tema es que no se dejen engañar por aquellas personas que les prometen una pensión, ¿sí? Elevada, y no siendo así. La base para que se va a tener una buena pensión son definitivamente de mayor relevancia las semanas cotizadas y las UMAS en cuestión del salario que se pueden asignar. Y bueno, no me quiero ir sin antes decirle que bueno, todas estas aportaciones se deben hacer directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquellas personas que te digan, dame el dinero para ir a pagarlo, definitivamente no confíes, porque bueno, estarías poniendo pues en riesgo tu patrimonio. Espero que bueno, este video sea de su agrado y que verdaderamente podamos dejar algo significativo para que ustedes pues puedan entender un poquito más acerca de este tema, que bueno, esto es un tema que va a beneficiarnos en el futuro, pues para poder tener pues de alguna manera cierta tranquilidad y poder, bueno, pues disfrutar nuestra vejez con dignidad y poder, ¿por qué no?, darnos esos lujos que no pudimos darnos por estar trabajando. Bien, pues este tipo de temas son los que platicamos o vemos generalmente en el día a día aquí en la Liceo Universidad Pedro de Gante, con el afán de darles todas las herramientas a nuestros alumnos, bueno, pues para que sean unos profesionistas y que puedan ayudar precisamente a la sociedad en todos estos temas financieros y fiscales que, bueno, el día de mañana pueden ayudar y aportar a todos y cada uno de nosotros.